Pero si nos aferramos a nuestra vida, hermanos, primero no llegaremos a ser discípulos de Cristo. En segundo lugar, la perderemos. El Señor termina la lección diciendo a los que codician, hermanos, de sus discípulos, que uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda, a los que se enojaron, dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Luego el Señor no solamente les enseña lo que hay que hacer, hermanos, sino que les dice, yo soy su ejemplo. Él se pone por ejemplo. Esto es lo que tienen que hacer. Yo soy su Señor, yo soy su Salvador, yo soy su Dios, y esto es lo que yo voy a hacer, y quiero que ustedes hagan lo mismo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Qué lección, ¿verdad, hermano? El Dios, creador de todo el universo, el Santo, el Dios de amor, perfecto en todo, hermano, al que podía haber exigido, hermanos, eso, y verlo forzado, de que era digno de que se hiciera, hermanos. Él dice, yo vine a servir, servirnos a usted y a mí. ¿Y quiénes somos usted y yo, hermano? Miserables pecadores, terrenales. Él vino a servirnos a nosotros. Qué contradicción, ¿verdad? Y siendo así, hermanos, una partícula de polvo del universo, aún así no queremos servir a los demás. Aún así queremos hacer lo que se nos da nuestra regalada gana. Él da ejemplo a sus discípulos de cómo debía ser su iglesia. Ellos y todo hermano, especialmente hermano, el que desea obispado, el que desea ser líder, debe imitarlo a él. Él es el modelo a seguir. Él vino a servir y Él vino a dar su vida para rescatarnos a usted y a mí. Vino, hermanos, y rescatar quiere decir lo que se da a cambio, como forma de pago para la liberación de una persona cautiva. Él vino, hermanos, a dar su vida para liberarnos de usted. No vino a buscar lo suyo. Es una lección muy grande, hermano, en la que tenemos que trabajar todos. Son sentimientos, pasiones humanas con las que tenemos que luchar, que tenemos que vencer, hermano. Incline su rostro, vamos a ver. Padre, perdona, porque es verdad, Señor, no hemos aprendido a servir. A pesar, Señor, de todas las cosas que tú nos has enseñado, a pesar de tu fidelidad, de tu misericordia, todavía, Señor, somos egoístas. Todavía, Señor, codiciamos, anhelamos, ser primeros, ser grandes. Ninguno de nosotros quiere ser servidor. Queremos que nos sirvan.
tratar así, Señor, tu cruz, tratar así, Señor, tu iglesia. Por meter, Señor, nuestras manos sucias en algo santo, sagrado. Perdóname, enséñame a ser siervos y siervas tuyas. Que hagamos las cosas, Señor, por amor. Sin que nadie, Señor, nos lo pida. Sin que nadie nos lo exija. Ayúdanos, Señor, a poner tu obra, tu nombre en primer lugar, Señor. Gracias, Señor, por ser paciente, ser bueno conmigo. Gracias, Señor, por no acabar conmigo. Cuando ha habido esas cosas en el corazón, con la motivación correcta siempre. Perdona a tu iglesia. Cambia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a la reunión, ponernos de acuerdo rápido, ¿verdad? Yo creo que tienen hambre y leamos juntos estos versículos. Y sí, el Mateo 20, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Me equivoqué aquí en mi ortografía a la hora de hablar, ¿verdad? Es el 20, versículos del 20 al 28. Bien. Después de orar me van a ayudar ustedes a hacer, después de leer me van a ayudar ustedes a orar, ¿verdad? Muy bien. Mateo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el mismo bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ayúdame a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, te pido, Señor, me perdones. Te pido, Señor, perdone mis faltas, mis pecados.
Señor, te suplicamos que, así como en ese día, Señor, tú instruiste, Señor, a tus discípulos. Le dijiste, Señor, cómo habían de ser las cosas, Señor, en tu reino, en tu iglesia. Cómo sería la relación, Señor, entre hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, a vencer la tendencia nuestra, Señor, a enaltecernos, en buscar, Señor, reconocimiento, fama, poder. Quita de nosotros, Señor, esa tendencia. Enséñanos, Señor, a vivir, Señor, como tú. Enséñanos, Señor, a tener el mismo carácter. Ayúdanos a reconocer, Señor, cuando hay esto en nosotros. Cuando esas son las motivaciones de nuestro corazón, y perdónanos, cámbianos, Señor. Que ninguna de nuestras malas actitudes, Señor, como esta, sea un tropiezo, Señor, para tu iglesia. Padre, ayúdanos en este estudio, Señor. Instrúyenos como lo hiciste con tus apóstoles. Ayúdanos a entender, Señor, a mirar las cosas desde tus ojos. Gracias, Padre, porque sé que tú vas a obrar en mí, como en mis hermanos. En el nombre de Jesús, oramos. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias. Hermanos, vemos en estos versículos, ¿verdad? La petición de una madre, ¿verdad? Petición, el corazón, ¿verdad? De una mamá que deseaba, ¿verdad? Pues lo mejor para sus hijos. Nos dice la Escritura que esta dama, hermanos, era la madre de los hijos de Zebedeo. Esta dama se acercó al Señor con una petición y buscaba, hermanos, que uno de sus hijos estuviera a su derecha y otro a su izquierda en el reino del Señor Jesús. ¿Qué es eso de sentarse a su derecha o a su izquierda? ¿Qué era lo que realmente le pedía, verdad? Porque pues estaban siempre alrededor del Señor y en cualquier momento podían estar a su derecha o a su izquierda. ¿Qué es lo que ella buscaba? ¿Qué era realmente la petición, verdad? Y hermanos, en la Biblia encontramos, como en Mateo 26:64, en otras ocasiones se maneja esa idea de estar a la derecha de alguien, ¿verdad? ¿Qué significa eso de estar a la derecha? Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero vamos a mirar el contexto bíblico, ¿verdad? Mateo 26:64, hay una ocasión aquí donde se nos habla, hermanos, y podemos entender por este versículo parte de lo que la mamá pedía, ¿verdad? Mateo 26:64 dice: Jesús le dijo, en esta ocasión, hermanos, el Señor había sido arrestado y lo estaban, por decirlo de cierta manera, interrogando, hermanos, el Sanedrín, el sumo sacerdote. Y, hermanos, la pregunta era: dices que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Dice el Señor: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, dice, sentado a la diestra, y luego expande más, ¿verdad? Dice, del poder de Dios, y viniendo de las nubes del cielo. Pues aquí nos aclara un poco más qué es eso de la diestra, ¿verdad? El Señor está hablando aquí, hermanos, de un lugar de poder, ¿verdad? Un lugar de autoridad.
Entonces esta mamá estaba pidiendo que sus hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha, estuvieran ahí para que tuvieran un lugar de autoridad, de poder. Luego en Marcos, hermanos, 16, del 19 al 20, encontramos otro versículo donde se menciona una vez más, hermanos, esta frase. Ahora es en el momento, hermanos, en que el Señor va a ser ascendido a gloria, ¿verdad? Se va a apartar o se apartó de la vista de los discípulos y es llevado arriba, hermanos, con el Padre. Y dice, hermanos, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó, dice, a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Una vez más dice, el Señor se sentó a la diestra de Dios. Un lugar otra vez, hermanos, de autoridad, de poder, un lugar de honor. Esta madre entonces pedía, hermanos, que sus hijos fueran honrados. Y no sé si era la mamá o que los hijos le dijeron, ve tú dile, como eres mamá, a lo mejor a ti te oye más que a nosotros. Pero la mamá fue y eso pedía, hermanos, al Señor. Luego en Efesios 1 al 20 al 23 podemos ver expandido algo más sobre esta frase. Dice Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y luego dice, sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero una vez más, hermanos, esta palabra sentado que habla del Señor estando sentado a la diestra en lugares celestiales, va acompañado de sobre todo principado, sobre autoridad, poder y señorío. Entonces, hermanos, los hermanos que hacen estudios de estas palabras dicen, bueno, que lo que la mamá pedía es que sus hijos tuvieran una posición, un estatus, un lugar donde fuesen honrados. Y esto se le concedía, hermanos, a algunas personas por un rey, ¿verdad? Como un lugar de honor. Esas personas que estaban a la derecha o a la izquierda eran personas que se les tenía, ¿verdad? Como personas honorables, respetables, prestigiosas. Y dirá usted, ¿y qué de malo hay eso? ¿Qué de malo el deseo de la mamá que sus hijos buscaran eso, verdad? Hermanos, pues, si hubiese sido nomás que estuvieran a su derecha o a su izquierda o estar cerca del Señor, no hubiera habido nada de malo, porque si yo le pregunto ¿a usted le gustaría estar a un lado del Señor cuando Él venga? Pues ¿quién no va a querer estar a un lado de Cristo o a los pies de Cristo? El problema de ellos, hermanos, no era que querían estar a un lado del Señor, sino lo que eso significaba. Ellos querían ser entonces, hermanos, reconocidos. Querían, hermanos, una posición de autoridad. Querían estar, hermanos, en un lugar donde se les reconociera, se les venerara. Un lugar de autoridad, ¿verdad? Bueno, entonces ahí sí estamos en problemas, ¿verdad? Señor ahorita les va a corregir, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Pero podemos ver, hermanos, que la motivación que ellos tenían no era del todo sana.
Y Dios no se conforma solamente con que hagamos algo, a Dios le importa la razón por qué lo hacemos. ¿Qué motivación hay en el corazón para lo que vas a hacer? ¿Qué buscaban entonces los hijos de Zebedeo, hermanos? Buscaban estar en un lugar de honor junto a Cristo. El problema era que ellos querían estar por encima de los demás. ¿No es así? Los reyes, cuando ellos se ponen en un trono, no se ponen el trono ellos abajo y la gente arriba, ¿verdad? El trono está arriba y la gente el que está a la derecha o a la izquierda, están arriba de los demás. Ellos querían entonces, hermanos, estar por encima de los demás. Querían que los demás los admiraran. Que dijeran, mira, Juan, mira, qué honor, qué grande es Juan. Querían que los demás se postraran. A la hora que se postraran frente a Cristo, pues que también se postraran frente a ellos. Querían, hermanos, demandaban, que querían obediencia de los demás. Querían protagonismo. Ahí en mi trabajo, hermanos, ahí jugamos entre mis compañeros y yo, somos cuatro. Cuando entra el jefe es muy buena gente el señor y siempre nos hace una pregunta, nos dice, ¿necesitan algo? ¿Todo está bien? Y de repente, bromeando, nosotros le decimos, pues un burrito. Y él se ríe, no, dice, eso no del trabajo. Pero cuando uno de nosotros se pone a platicar con él, y empieza a hacerle preguntas y eso, después nos damos carrilla uno al otro, y en inglés le dicen, no tenías esa pregunta. Todo lo que querías era atenciones. You want attention. Es todo lo que estabas buscando. Pero es de broma entre nosotros. Pero estos hermanos sí. Ellos querían atención, hermanos. Es triste, pero hay gente que es lo que busca. Atención. Quiere que las miradas de todos estén sobre ellos o ellas. Estos hermanos, estos discípulos, querían no solo eso, hermanos, sino protagonismo, ¿verdad? Querían, hermanos, y buscaban privilegios para ellos. Yo hermanos, no sé cómo se sentiría el Señor. Yo pienso, hermanos, que después de haber caminado con Él todo ese tiempo y con su propio ejemplo haberles enseñado al Señor, ¿verdad? Haberlo visto al Señor Jesús a servir a otros, buscar el bien de otros. El simplemente hecho que los haya considerado a ellos siendo simplemente pescadores y personas que no tenían mucha educación, y que el Señor, hermano, se ponía al servicio de ellos. Pienso yo que entristecieron a Cristo, entristecieron su corazón. No solamente ellos dos, hermanos, sino que dice la Biblia en el 24 que cuando los otros 10 escucharon, también se enojaron, hermano. Significa que no solamente estos dos estaban buscando eso, sino que los otros 10, se molestaron. Historia de Mateo 24, dice, se enojaron contra los dos hermanos. El Señor vio la actitud de estos hermanos y después la del resto de los discípulos. Qué lejos estaban estos hermanos de lo que sería la dinámica del reino de Dios. Qué tristeza, ¿no? Porque nada más lejos de lo que debe de ser el cristianismo, hermano. Nada más lejos, hermanos, de lo que venía a ser Cristo. A Él precisamente a destruir esas obras venía Cristo, y ahora los hermanos estos y el resto de los discípulos buscaban eso mismo de Jesús. Estaban completamente errados. Estaban perdiendo el punto, hermano, de todo lo que había venido haciendo el Señor.
estaban errando, perdiendo el punto de todo lo que había venido enseñando y haciendo el Señor Jesús. Qué error pensar en el reino de Dios, hermanos, en términos meramente terrenales, con deseos y aspiraciones meramente mundanas. Terrible, hermanos. Pensar en las cosas de Dios para sacar beneficio personal. Buscando, hermanos, reconocimiento, buscando gloria, buscando poder. Estaban perdiendo, hermanos, de vista el objetivo número uno. No lo habían entendido. Y al estar en esa condición, hermanos, estaban lejos del corazón de Dios. Ellos le pusieron de manifiesto, hermanos, lo que por desgracia es la raza humana o nuestra humanidad. Pusieron de manifiesto, hermanos, su egoísmo. Pero cuando nosotros los vemos a ellos, hermanos, no debiéramos nosotros de admirarnos de ellos. Eso es nuestra condición. Eso es lo que nosotros buscamos. Es lo que hay dentro, hermanos, de cada ser humano pecador. Busca su propia gloria. Somos egoístas. Nos podemos entonces ver reflejados en ellos, hermanos. No hemos aprendido a Cristo, de Cristo. Nos recuerdan ellos nuestra manera de ser. Ellos buscaban lo que el Señor venía a derrumbar. Qué triste situación. Que aún dentro, hermanos, de algo santo, algo puro, algo bueno, hermanos, hubiese habido estas manifestaciones, hubiese habido estas intenciones. Pero no nos podemos ir muy lejos, hermanos. Aquí entre nosotros. A pesar de la predicación de la cruz, a pesar de la Biblia, hermanos, todavía hay entre nosotros esos sentimientos, esos anhelos del protagonismo, de individualismo, de ser más que los demás, de tener atención. Triste, hermanos, que cuando un día nos presentemos delante del Señor y le digamos: Señor, en tu nombre hice todo esto, todo aquello. En tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y el Señor descubre el corazón y nos diga: ¿cuál era tu motivación? ¿Qué te empujaba a hacer lo que hacías? Esa clase de actitud, hermanos, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen ustedes que afecta las relaciones entre los hermanos? Si buscamos eso, hermanos, ¿ustedes creen que afectan nuestras relaciones unos con otros? Afecta, hermanos, el ambiente de la iglesia, que debe ser un ambiente de armonía, de paz, de amor. ¿Creen ustedes que afecta el progreso de la iglesia, el trabajo de la iglesia? No se puede trabajar cuando uno de nosotros, o más de uno de nosotros, es lo que quiere, ¿verdad? El Señor miró eso, hermanos, lo miró en sus discípulos. Pero después, hermanos, uno de sus discípulos, después de la lección que les dio el Señor enseguida, dijo esto. Vaya usted a Santiago 3:16. Él se dio cuenta, hermanos, de que esto era algo terrible y no lo tomó a juego. Algo serio, ¿verdad? Algo muy peligroso para la iglesia. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y luego dice: y toda obra perversa.
¿Qué es todas esas palabras que dice Juan? Celos, envidia, hermanos, es un deseo codicioso u orgulloso por algo que pertenece a otra persona. Incluso, hermanos, algo intangible, como alguna habilidad. Es, hermanos, rebelión, disturbio, insurrección, algo perverso, algo malo. El mismo Santiago, hermanos, dice de esta clase de sabiduría, dice que es diabólica, terrenal, animal. Santiago le está diciendo aquí a los hermanos, si eso hay entre ustedes, eso no es la sabiduría de Dios, no es el Espíritu de Dios, eso es espíritu de Satanás. Porque es Satanás quien busca todas estas cosas. Por allá en Ezequiel, hermanos, una de las cosas que habla de Satanás es que Satanás, hermanos, se enalteció su corazón, dice Ezequiel. Lo triste, hermanos, que todo esto se estaba dando dentro del grupo que había escogido el Señor. Yo, hermanos, puedo mirar ahí, hermanos, el amor de Dios. Qué paciencia la del Señor, hermanos. Cuánto amor tiene el Maestro, tuvo ahí para sus discípulos, y cuánto amor tiene para con nosotros, hermanos. Él puede mirar las intenciones de cada uno de nuestros corazones en este momento. Él sabe por qué estamos aquí, Él sabe qué es lo que nos motiva. Amén. Cuando hacemos algo, Él sabe si lo estamos haciendo, hermanos, por amor a Él, por amor a su obra, o lo hacemos para gloria nuestra. Él conocía lo que estaba ocurriendo con ellos, hermanos, y qué paciencia la del Señor, y qué amor tan grande, hermanos. El Señor sabía, hermanos, y sabe que nosotros somos personas caídas y afectadas por el pecado, y por eso mismo, hermanos, venía Él a este mundo. El Señor sabía que había celos entre ellos, el Señor sabía, hermanos, que había envidias entre ellos. El Señor se daba cuenta, hermanos, que estos discípulos competían unos contra otros por quién sería el mejor. ¿Cómo, hermanos? Perturbación y toda obra perversa. La próxima vez, hermanos, que usted sienta celos, envidia, o tenga el deseo, ¿verdad?, de ser notado en la iglesia, que haga algo y que espere que todo el mundo, bien, excelente. Y si no lo hace, y ya usted diga, no lo voy a hacer. Sepa que eso viene de Satanás y no de Cristo. No viene del Señor ni del Espíritu de Dios. ¿Afectará o no la iglesia, hermanos? Pues la respuesta es sí. ¿Afecta sus relaciones con las demás personas? La respuesta es sí. ¿Afecta, hermanos, el trabajo que se tiene que hacer en la iglesia? Sí. Sí, hermano. No podemos organizarnos como se debe, compartir el evangelio con las demás personas o hacer, trabajar unidos en amor, hermanos, porque existen estas cosas. Lo que nos debe de consolar, hermanos, que el Señor tomó esta ocasión para perfeccionar a sus discípulos, para traer al redil, hermanos, sus rebaños. Estaban físicamente con Él, hermanos, pero el corazón de ellos estaba allá, en el mundo, con Satanás, hermanos, deseando las cosas de esta vida.
Que no sea esa la situación nuestra ahora, hermanos, que estemos aquí, pero con nuestro corazón en las cosas del mundo. Viene esta palabra, hermanos, que resumba en mis oídos, hermanos. El Señor le dice a sus discípulos: más entre vosotros no será así. En la iglesia del Señor las cosas no serán así. Las cosas serán distintas. No imperará en la iglesia del Señor, hermanos, el individualismo, el protagonismo, la competitividad, la codicia. Codicia, hermanos, que en vez de se disfraza de servicio. Codicia disfrazada de servicio. No habrá jerarquías, racismo, clasismo. Ustedes y yo, hermanos, debemos aprender, hermanos, a ser siervos de los demás. Ninguno de nosotros, hermanos, esclavizará a sus hermanos. Dice el Señor: mi reino será diferente. Mi reino no habrá hambre, hermanos, por poder, por fama, por dominio, o simplemente por tener la atención de los demás. El Señor le dice, hermanos, a los discípulos en el 25: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Estas palabras, hermanos, gobernantes, lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando dice que se enseñoreen de ellas, es tener un dominio completo sobre ellas, tener poder sobre ellas, dominarlas, mandarlas. No es algo voluntario, es algo por fuerza. Cuando el IRS le pide a usted pagar los impuestos, le pregunta si quiere pagarlos o le dice que los tiene que pagar. Los tiene que pagar. Hacienda le pregunta si quiere pagar o tiene que pagar. Y si no paga, a prisión, ¿verdad? Ese es el estilo del mundo, hermanos. Imponer su voluntad por la fuerza. Reinar, y las otras palabras que se usan ahí, es ejercer autoridad sobre ellos. Eso es lo que los gobernantes hacen: dominar con poder, con fuerza sobre la gente. Los grandes, hermanos, quieren reconocimiento, quieren que les aplaudan, quieren sentirse, hermanos, por encima de Dios. En veces, hermanos, se nos olvida quién era nuestro Señor, y en veces queremos ser divos y divas de la iglesia. Hermano, ¿puede hacer esto? Con todas estas condiciones, tal vez. Divos. Hermano, pues, pues es que divas. Divos y divas. No hemos aprendido, hermanos, a servir al Señor. No hemos aprendido lo que es ser siervos y siervas de Dios. Si no voy a ganar algo con eso, no lo quiero hacer. Si no voy a obtener un beneficio por eso, no lo voy a hacer. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces muchos buscan y anhelan puestos con la intención de beneficiarse. Codician estar en poder con riquezas y con súbditos. Mas entre vosotros no será así. Una paradoja del cristianismo, hermano, si lo vemos desde el punto de vista humano. Los grandes entre los humanos son aquellos que tienen éxito, que ganan grandes riquezas, aquellos que son admirados, que son aclamados,
Aquellos que personas se vuelven sus fans y los siguen y les cumplen sus caprichos, sus deseos. Aquellos que son obedecidos. Así mira, hermanos, el mundo el éxito y mira el triunfo. Así mira ser grande. Pero el Señor les va a enseñar y nos enseña, hermanos, que eso, que la manera como Dios mira la grandeza y el éxito no es igual. No lo mide de la misma manera. Que era al revés, hermanos, para los discípulos que se habían acercado a Jesús buscando ganancia personal. Le dice el Señor: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Servidor es alguien que está al servicio de alguien más. Alguien, hermano, que es un siervo, que es un sirviente, alguien que ayuda, alguien que asiste. Y, hermanos, en algunas partes de la Biblia, como en Filipenses y en Romanos 16, así se le llama a los diáconos, siervos, y a las diaconisas. El Señor dice: si tú quieres ser grande, si tú quieres tener un papel protagonista, entonces hazte siervo de los demás. Si tú quieres ser reconocido, sirve a los demás. Es una paradoja, ¿verdad? Porque se supone que a los grandes los sirven, pero el Señor dice: no, en mi reino no es así. Aquí los grandes son los que sirven. Aquí la gente importante es la que sirve. Y en las iglesias, hermanos, hay grandes errores porque se escogen líderes porque tienen un título, porque tienen esto, porque tienen aquello, porque tienen un don especial, una capacidad. Pero el Señor nos dice claramente, hermanos, que deben de ocupar esos lugares los siervos y las siervas. Esto es por lo que la grandeza, hermanos, así es como Dios ve la grandeza, como juzga la grandeza el Señor, no como la ve el mundo. El Señor ve, hermano, aquello que es admirable, lo que es digno, hermanos, de alabanza, es cuando una persona es humilde, cuando una persona es íntegra, cuando una persona es compasiva, cuando una persona es misericordiosa, cuando una persona, hermanos, que tiene capacidad de amar, sirve a los demás por amor. Y ese amor, hermanos, que esa persona tiene por los demás, se manifiesta en servicio. Eso es lo que Dios llama grandeza. En el Sermón del Monte, hermanos, el Señor exalta otras cualidades. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor exalta, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y nosotros en veces somos todo menos mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La verdadera grandeza de una persona, hermanos, está en su carácter. Está, hermanos, en que tiene estas cualidades que exalta el Señor. Está, hermanos, en saberse humillar y saber servir a los demás sin esperar nada a cambio de esas personas. Está
en imitar a su Señor. El éxito no lo mide Dios como lo medimos nosotros. El que quiera ser grande, importante o notable, tiene que hacerse servidor de los demás. La grandeza e importancia no es cuántas personas te sirven a ti, sino más bien a cuántas personas sirves tú. La grandeza del mundo viene de motivaciones egoístas, de codicia, de vanagloria, de estatus. La grandeza a la que se refiere el Señor nace de la búsqueda del bien de los demás, de utilizar su vida y sus talentos y su capacidad para la gloria de Dios, no con el fin de ganancia personal, sino de suplir las necesidades de los hijos de Dios. Si alguno quiere ser principal, primero entre todos, este debe ser su siervo, esclavo, no por fuerza, sino por amor. Un esclavo es alguien que tiene un deber, una obligación, la de atender y obedecer la voz de su amo y mirar sus necesidades. En el cristianismo, ser siervo, hermanos, es ser siervo de los demás. Dicho de otra manera, la gente más grande en la iglesia son aquellos que con espíritu humilde, compasivo y manso, y sobre todo el servicio, hermano, se entregan al bien de sus hermanos. También dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Filipenses 2, 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Eso es servir, hermano. ¿Cuál es la cura del egoísmo, hermanos? Lucas 9, 23 al 24. Dice el Señor a los discípulos: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, para servir a los demás, como nuestro corazón carnal, humano, nuestros pensamientos terrenales, nuestros deseos, hermanos, y los impulsos, hermanos, de nuestras pasiones, siempre, hermanos, es la autosatisfacción. El Señor nos llama y nos dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Es la única manera, hermanos, para vencer el egoísmo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dice el Señor en la segunda parte de esto, dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, o el que ame tanto su vida y la gloria de este mundo, hermanos, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, se salvará. Se necesita esto para el servicio, hermano. Muera a sí mismo, a sus deseos, hermano, y sirva al Señor Jesús y sirva a su iglesia y ponga su vida al servicio de los demás.